es que nos enfrentamos a un fenómeno antropológico, cultural, que somos incapaces de entender del todo, o que al menos vamos a intentar desbrozar o desentrañar un poco, porque llevamos días, semanas, viendo a todos nuestros hijos entusiasmados con la fiesta de Halloween. Ya nos pintando murciélagos, rellenando calabazas. Esta es la que ha hecho Abraham, esta es la que ha hecho Omar, que se parece a Momo, y la que ha hecho Fati, con ojos de corazón, ¿no? Yo no sé si ella todavía no acaba de entender muy bien, ¿no? Hay aquí como una extraña contradicción de términos. Entonces estamos queriendo reflexionar o hablar sobre el significado del Halloween, ¿no? Yo he visto en la documentación que hemos hecho para este vídeo, que ha sido 5 minutos leyendo el artículo de Wikipedia antes de empezar, he visto que Halloween significa All Hallows Even, All Hallows Eve, como la víspera de Todos los Santos. Es la misma fiesta que la fiesta cristiana, de alguna manera, y que no tiene una tradición tan antigua en Estados Unidos o en el mundo anglosajón como pudiera parecer, sino que se celebra vía irlandesa desde hace, no sé si decía siglo XVIII o siglo XIX, ¿no? O incluso principios del siglo XX, para popularizarse hace no tanto tiempo. Y antiguamente se basaba sobre otra fiesta, que era una fiesta celta o íbera, ¿no? Una fiesta tradicional celta, y que incluso se celebraba en España y también con calabazas durante la Edad Media. Luego, de alguna manera, por esa extraña vía del cine y del imaginario hollywoodiense y de las series, se ha recuperado algo que de otra manera, tal vez un poco deformado o en sucedáneo o caricaturizado, que estaba ya en nuestra cultura. Pero dinos tú algo, Marta, y sobre todo quiero que me des una opinión de la calabaza con ojos de corazón. Yo también estoy sorprendida porque en principio yo como profesora, que también veo a los alumnos entusiasmados desde meses atrás, les entusiasma más que la Navidad, ¿no? Por ejemplo. Y eso llama mucho la atención, o les entusiasma más, se pueden disfrazar, pero les entusiasma también más que los disfraces que se ponen en carnaval. Es decir, que ha colonizado completamente esta fiesta, ha colonizado como nuestros imaginarios. Decimos colonizado, pero es verdad que la tradición es previa a Estados Unidos, es previa a Hollywood, y de alguna manera estaba en España cuando lees a Becker o el Monte de las Ánimas, por ejemplo, Campaña, ¿no? que se celebra, sí, que se celebraba allí, se celebra en Soria, y esas historias de terror, o sea, es algo que es propio. Hay un sincretismo que tiene que ver con el mundo celta previo, con el mundo cristiano posterior, que lo une a la fiesta de Todos los Santos, y que tiene que ver también con los ciclos de la naturaleza, con el triunfo de la oscuridad sobre la luz, que implica la llegada o el acercamiento del invierno, ¿no? Y la lejanía del verano. Y todo esto se amalgama de alguna manera para dar lo que hoy en día se llama casi por todo el mundo, se llama Halloween, ¿no? O fiesta de los muertos, o el Día del Difuntos, o el Día de Todos los Santos. Yo en principio, aunque también me cuesta, en principio no veo mayor problema al sincretismo. Tampoco veo que entre el paganismo y el cristianismo se dé como una contradicción tan fuerte, que unos le roben la fiesta a los otros y entonces haya que criticarlos porque les han robado la fiesta, ¿no? Es propio, por ejemplo, en Europa, en el hemisferio norte, que tenemos las estaciones muy marcadas, es muy normal, ¿no? Para el imaginario cultural es muy normal que vayan surgiendo este tipo de celebraciones, y que luego el cristianismo pues también de alguna manera las tome, las haga propias y las reforme o las cambie un poquito, ¿no? Yo, en ese sentido no veo problema, y sí creo que tiene como, y por eso les gusta tanto a los niños, más allá de Hollywood, que también tiene mucha fuerza para ello. En Halloween está muy marcado en el imaginario colectivo, porque tiene que ver, porque está trabajando mucho lo arquetípico, es decir, el tema de los muertos, el tema del miedo, el tema de la oscuridad. Sí, la integración de la sombra, los dos mundos, la barrera o la frontera más o menos móvil entre los dos mundos, ¿no? Se dice que en el Día de Todos los Muertos, o el día de Halloween, es cuando esa barrera está más fina, ¿no? Y hay más comunicación entre este mundo y el otro. Por ejemplo, la película esta que ha sacado Hollywood, Coco, buenísima. Que es muy buena, no tanto para interpretar, no tanto como, no sé si sirve demasiado para interpretar qué es lo que pasará en el otro mundo, sino cuáles son las relaciones familiares y cómo esas relaciones familiares
digamos, tienen mucho peso a lo largo de generaciones y generaciones. Sí, es la mejor película. Yo cuando la vi, la reflexión que hicimos fue eso, ¿no? Que es la mejor película que hay para entender cómo funcionan las constelaciones familiares, ¿no? Aunque habla del mundo de los muertos, pero está hablando siempre en el contexto del inconsciente familiar o del espíritu familiar y del linaje. Y como tú dices, algo que ha ocurrido hace 3 generaciones se va funcionando en una especie de efecto dominó y puede tener sus consecuencias 3 o 4 generaciones después, ¿no? Y eso queda muy claro en la película. Como en una familia hay siempre la doble cara, ¿no? En este mundo y en el otro mundo está este aspecto y el otro aspecto y se interrelacionan y hay que atender, incluso en terapia psicológica, por mucho que me crucifiquen los más puristas por decir esto, son los más cientificistas que no científicos, hay que atender a los dos aspectos, ¿no? Al aspecto diurno y al nocturno, al consciente y al inconsciente. También en Halloween para mí está el aspecto de la integración de la sombra, ¿no? De ver de qué manera a través del juego incluso a través del disfrute, como por ejemplo en una película de terror, ¿no? Que ahora también están tan de moda, hay como un nuevo reverdecer, especialmente de las películas de zombies, que un día creo que hagamos un vídeo sobre el zombie, que es un símbolo que tengo muy estudiado y que me parece muy interesante porque es la contradicción máxima y la paradoja total, ¿no? El muerto vivo, ¿no? O el vivo muerto, no se puede ser más paradójico. ¿Y qué está significando eso, ¿no? Porque estamos, sobre todo hoy en día, creo yo, como en otras diferentes épocas de decadencia o de fin de ciclo, tal vez, ¿no? Emerge este símbolo y nos toca tanto, este símbolo del vivo muerto, de lo que está a la vez vivo y está muerto, ¿no? Un día hablaremos de esto, que tiene también que ver con Halloween. Y también tiene que ver tanto el zombie como el Halloween, ¿no? Con esa fiesta ritual de la integración de la sombra, ¿no? Y el ritual social, aunque sea tan descafeinado y tan light, ¿no? Como el actual Halloween, tiene también un aspecto interesante que es esa efectividad psicológica para que a través de un rito social, como decíamos antes, recuperar un elemento perdido al que no queremos mirar, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, la muerte, ¿no? Que tiene que reaparecer y tiene que integrarse en el conjunto psíquico, aunque sea de esta manera un poco caricaturizada. Es más, los niños me han propuesto esta mañana, esto no te lo he contado, lo cuento antes a cámara. Madre mía. Me han dicho que podíamos buscar fotos de los antepasados muertos, sobre todo de los bisabuelos, de los 4 bisabuelos que han muerto, o sea, de mis 4 abuelos y de tus 4 abuelos, querían buscar como fotos y decían que encendiéramos la chimenea. ¡Hala, qué bueno! Y que hiciéramos una oración por ellos, o sea que luego después incluso se les ocurre, a partir de Halloween se les ocurren cosas interesantes, ¿no? Y yo también, claro, luego hay algo... Bueno, pues mola un montón la idea, me encanta, lo vamos a hacer. Sí. Lo que sí me cuesta es ligar tanto Halloween al mundo como anglosajón. Porque, por ejemplo, mi padre siempre me contaba que cuando él era pequeño, todas las noches del 31 de octubre, en la radio, echaban completa la obra de Zorrilla sí, lo mismo que ahora, de Don Juan, ¿sabes? Sí, Don Juan Tenorio. Y entonces mi padre se sabe casi de memoria la obra de teatro, porque claro, la escuchaba de pequeño, la escuchaban... Hoy creo que este año ponen Viernes 13, cuarta parte, casi lo mismo. Y entonces a mí eso me parecía como un enriquecimiento cultural para ellos, porque hoy, claro, hoy los chicos con 14 o 15 años, cuando van a cuarto de la ESO e intentas que lean el Don Juan Tenorio, les parece les parece un rollazo, ¿sabes? Una tortura entonces, china. Sí, a mí me surge algo como nostálgico de poder sacar cosas que tengan que ver con la cultura nuestra, ¿no? Yo qué sé, los relatos de las meigas en Galicia, o sea, poder como en la literatura española hay mucho, ha dado mucho de sí también viendo esta parte oscura de Halloween. A mí lo que ahora me extraña es que desde esta ola de corrección política que nos atenaza, este tsunami más bien, nadie haya propuesto hacer un Happy Halloween o un Halloween que en vez de truco trato dando caramelos nos den como frutas y verduras o ápidos o algo así, ¿no? Porque sería el siguiente paso, ¿no? Para no hacer daño a la salud dental y corporal de los niños, ¿no? A ver si alguien coge esta idea. Seguro que existe. Si buscamos por internet seguro que lo encontramos. Ya se ha hecho esta propuesta. Sí, seguro. No, o al contrario, convertir algo que sea terrorífico en algo que sea divertido. Sí, ¿por qué todas las películas de terror ciertas películas infantiles como Hotel Transilvania y otras muchas utilizan estos elementos aparentemente siniestros o los monstruos para convertirlos ahora en los buenos? ¿Qué tienes tú de atractivo para los niños? ¿Qué crees tú? Que eres psicólogo. No lo sé, por eso te lo pregunto. Yo creo que tiene que ver con lo mismo que decíamos antes con lo del zombie y las historias de zombies, que es una
O sea, que es una porque vivimos en un mundo en el que, en cierta manera, desde una perspectiva relativamente tradicional, aunque hay que entender esa palabra, los valores están un poco invertidos, ¿no? Y el mal es como el bien es como el mal, no está muy claro, y entonces se juega, como se ha hecho en la modernidad y en las vanguardias, a romper todos los límites y todas las líneas y a ver por qué el malo puede ser el bueno, ¿no? Esto desde una perspectiva de la narrativa o casi literaria. Desde una perspectiva psicológica, pues yo creo que tiene que ver con hacer una reflexión sobre el sentido del mal en el mundo o cómo el mal ya no tiene sentido, porque si no hay una estructura que podríamos llamar tradicional con un bien supremo, ¿no? Como el platónico, por ejemplo, el bien en Platón o una unidad, ¿no? Y entonces un polo negante, algo así como una maldad, ¿no? Este término tan bonito en inglés, evil, ¿no? Que es a la vez como lo diabólico y lo malvado, si no existe como este eje o esta diferencia en el imaginario, de entre el bien y el mal o el lo arquetípico, pues todo queda desdibujado, ¿no? Y entonces yo creo que eso se expresa de una manera cultural y casi antropológica con este tipo de producciones o de películas o de series en que los malos son los buenos y los buenos son los malos, ¿no? Ya no hay una diferencia, ya no hay un héroe de luz o un héroe solar, y entonces un malo que sea tónico, ¿no? O terrestre o intraterrestre, ¿no? Y esa lucha arquetípica entre el bien y el mal, ¿no? Sí, desde lo literario ha habido como un proceso, ¿no? Ha habido un proceso en que primero, o sea, por ejemplo, los relatos medievales en que la bruja siempre era mala, la princesa siempre era guapa y buena, el príncipe siempre era valiente, es decir, había como personajes como muy cerrados y muy planos, ¿no? Luego, en toda la literatura moderna lo que hace es romper con esto, pero lo que trae es como complejidad a los personajes, es decir, los personajes pierden su heroicidad, pierden su bondad y se vuelven como complejos, neuróticos, mucho más profundos en cierto sentido, mucho más humanos, pero con muchas caras, ¿no? Y ahora se ha dado como el proceso, el último ha llegado como esa evolución ha llegado como al límite, que es en convertir a los buenos en malos, ¿no? A los feos en guapos, ¿no? Es decir, se ve, yo que sé, por ejemplo en Shrek, ¿no? Que sería como una de las primeras películas que trabajan con eso. Shrek de repente es el ogro, que siempre en la literatura medieval ha sido el malo y el feo. Sí, el que se come a los niños. Y en este caso se invierte eso y Shrek es el bueno frente al rey, que es el malo, ¿no? Y la princesa entre ser guapa y ser fea al final es fea, al final es fea, ¿no? Entonces este proceso se ha ido dando y ahora se dan fenómenos muy raros, hay películas rarísimas que a mí me parecen terribles para el imaginario, que son películas en las que el protagonista es el malo, el tipo Gru o cosas así. Sí, Gru, es verdad, mi villano favorito. Porque claro, si hay películas como Maléfica en la que se explica el mal de manera compleja, esas son interesantes. Para mí, por lo menos, son interesantes, porque se ve que el mal no existe en el vacío y ya está, sino que casi siempre el mal tiene una explicación, ¿no? Y entonces se le da la explicación de por qué Maléfica ha llegado a ser mala. Pero luego películas ya en la que el malo es el prota y en la que esos personajes, los minions esos, es que no, eso no tiene ni pies ni cabeza. Un animal, un robot, que es un minion. No tienen pie ni cabeza. Además, simplemente están buscando un malo del que hacerse aliados. Te veo muy puesta, en cine infantil. Sí, estoy muy puesta en cine. Por eso me parece terrible. Una última reflexión que quiero hacer, ¿no? Al hilo de lo que cuentas, me viene a la cabeza, yo en la segunda parte de mi libro, Las enfermedades mentales no existen, no son los padres, dedico algún capítulo a hacer un análisis del arquetipo, del símbolo de la bruja, que de alguna manera también se podría poner en relación con el ogro, por ejemplo, cuando aparecen en los sueños de los pacientes, ¿no? A mí me gusta mucho el análisis onírico y entonces me he ido dando cuenta que realmente no es algo que haya descubierto yo, sino que está, yo creo, en toda la literatura tradicional, incluso en los cuentos infantiles, que uno de los significados con los que más habitualmente aparecen estos personajes, sobre todo la bruja y el ogro, es como los aspectos siniestros o negados, como la sombra de los padres, ¿no? Y el niño tiene que bregar, ¿no? Trabajar tanto con el aspecto luminoso consciente de los padres como con el aspecto de sombra que siempre está y es inevitable, ¿no? No podemos no tener una sombra y si lo intentamos normalmente generaremos mucha más violencia que si aceptamos que la tenemos, ¿no? En la mayor parte de los casos. Por eso la bruja es aquella que se come a los niños, ¿no? Es decir, la que los instrumentaliza y los convierte en algo de lo que ella misma se alimenta, ¿no? No tiene en cuenta al otro como un otro o como sujeto, sino como objeto del que yo me nutro o me alimento, ¿no? Sería como esa, entre comillas, mala madre, que somos todos, yo también, que ve al hijo o al niño como una parte suya, ¿no? Como algo que le pertenece y que forma parte de sí y de la que ella se alimenta. Aparece muy bien reflejado, por ejemplo, en la película Rapunzel. Y que le permite seguir siendo joven. Claro, además. En la película Rapunzel, ¿no? Como decía, la bruja además sigue siendo joven. Yo creo que esto está también en otros cuentos tradicionales con brujas, sí, ¿no? A través de comerse a los niños, ¿no? Porque de esa manera la madre sigue identificada en su rol de madre, ¿no? Por eso muchas madres infantilizan a los niños, y padres, infantilizan a los niños de manera inconsciente y con la mejor de las intenciones
emociones muchas veces, para así ellos seguir disfrutando de esa identidad que hoy en día, en un mundo sin identidades, ¿no? Y aquí está Halloween para demostrarlo, es la más fuerte o la principal que tenemos. Y yo que tengo hijos lo comprendo mejor que nadie, esa tentación de hacer de tu hijo un ídolo al que estás adorando, ¿no? Pero entonces pones tanto peso sobre sus hombros y tanta carga que le acabas alienando, porque él se siente culpable, como decimos a veces, por el mero hecho de ser él mismo como un individuo adulto, autónomo y autosuficiente, con un deseo propio que ya no necesita a unos padres, ¿no? Entonces siente que si él es el mismo, mata a los padres, ¿no? Como diría Freud, ¿no? Les daña de alguna manera porque les daña en su identidad de padres, que para ellos es la identidad primera. Es muy importante cuando muchos padres me preguntan ¿qué hacer para educar hijos? Lo más importante es tener identidades fuertes que no sean solo la de padre. ¿Y qué tiene que ver esto con Halloween? Bueno, aquí ha derivado hacia eso. Aquí ha derivado y no me ha respondido a la pregunta clave del vídeo, que es ¿por qué la calabaza de Fati tiene ojos de corazón? Pues porque es que Fati ahora todavía no. Es que habría que entrar en temas de género ahí. Es que ya Ahí no entramos, distingue, ¿no? ya no, yo creo que es que ya no distingue entre lo que da miedo y lo que no. Todavía. Vamos a dejarlo aquí mejor. Bueno, muchas gracias a todos. Happy Halloween. Espero que hayáis disfrutado del vídeo. Si es así, por favor, suscribíos, que es muy fácil, no tiene ninguna contraprestación ni cuesta nada. Dadle a like, compartirlo en redes sociales, este u otros vídeos de nuestro canal. Para nosotros es un placer estar aquí y seguir haciéndolos. Nos despedimos nosotros y la calavera de Abraham, la calavera de Omar, que es como Momo, y la calavera de Fati, que aquí está, con ojos de corazón. Muchas gracias y bendiciones.